Hoy en día el concepto se ha popularizado, por lo cual es importante comprender la seriedad e importancia de la torsión testicular, que analizaremos con un caso que os he traído. Les presento al joven Bartolomeo, de 17 años. Una noche se encontraba durmiendo plácidamente como siempre cuando de pronto se despierta con un dolor súbito y agudo al lado izquierdo de su escroto. Afortunadamente, tiene la posibilidad de movilizarse hasta una sala de urgencias, donde comenta que además del dolor tiene náuseas, pero que a pesar de eso no ha vomitado. Se le realiza examen físico donde se evidencia que no tiene fiebre y en la zona del dolor hay edema y eritema, es decir, la zona está inflada y tiene una coloración rojiza debido a una pérdida de sangre interna que cambió el color de la piel. Finalmente, el último dato importante que obtenemos es que Bartolomeo no presenta el reflejo cremastérico. Esta es una típica historia de torsión testicular. Inicialmente hablaremos sobre por qué se produce esta aberración de la naturaleza y después mencionaremos aspectos clínicos. La torsión testicular es una condición en donde el cable que conecta los testículos con la pared abdominal, llamado cordón espermático, se enrolla sobre sí mismo, impidiendo el flujo adecuado de los múltiples vasos sanguíneos y demás estructuras que van en su interior, y en breves palabras, provoca la muerte del testículo por falta de circulación sanguínea o isquemia. ¿Por qué ocurre? Yo diría que como en gran parte de las enfermedades, porque la naturaleza es perversa y no es perfecta, se han descrito causas idiopáticas, es decir, no se sabe con exactitud, pero hay teorías y elementos en común que tienen las personas que han padecido esta condición. Iatrogénicas, o sea que ocurrió como consecuencia de un tratamiento o intervención médica. Factores predisponentes a nivel genético y en menor proporción por ejercicio extenuante o traumas en la zona. Dentro de las causas idiopáticas existen tres grandes teorías, la intravaginal, extravaginal y por un mesorquio largo. No dejen que el nombre los engañe. No es que estemos hablando de vaginas, sino que dentro de las capas que rodean al testículo, la que está en contacto directo con este es la túnica vaginalis, y en la teoría intravaginal existe la deformidad de Bell-Clapper, condición en donde la túnica vaginalis se fija al testículo mucho más arriba de lo que debería estar, lo que provoca que el testículo se mueva más de lo normal y hace más fácil que sufra una torsión. En la teoría extravaginal se habla de que la fijación del testículo con la piel del escroto es deficiente por culpa de la falta o atrofia del llamado ligamento escrotal, estructura que, como mencioné, fija específicamente la túnica vaginalis con la fascia de Dartos en la mayoría de los casos. De nuevo, sin fijación adecuada de estos elementos, el testículo se moverá mucho y se puede generar una torsión de este. Finalmente, la teoría del mesorquio largo nos dice que el mesorquio, un tejido que une epidídimo con testículo, puede estar aumentado de longitud, lo cual hace más fácil que se doble sobre sí mismo y genere una torsión. Se ha descrito que la deformidad de Bell-Clapper es la aparente causa más común en pacientes con esta afección. Volviendo al joven Bartolomeo, ¿cómo podemos saber que se trata de una torsión testicular y cómo podemos diferenciarlo? Y más importante aún, ¿qué pasará con él? Debemos estar atentos al hecho de que su dolor fue de inicio súbito, es decir, a las 3:21 de la mañana no le duele y a las 3:22 sí. Y no es cualquier dolor, es un dolor severo,
en una escala del 1 al 10 nos debería decir que se trata de un 8, 9 o 10, dependiendo de qué tan valiente sea. El dolor es en un solo lado del escroto. No se menciona, pero es muy probable que el testículo afectado esté más arriba que el sano, precisamente porque al enrollar un cable, este se hace más corto. Todo esto ya debería ser suficiente para tratar el caso como una torsión testicular hasta que se demuestre lo contrario. Y es que hago énfasis en el hecho de diagnosticar rápidamente esta condición para tratarla aún más rápido, pues desde que comenzó el evento contamos con 6 horas aproximadamente para realizar una detorsión y principalmente cirugía. Después de ese tiempo, las probabilidades de salvar el testículo descienden increíblemente. Por ejemplo, a las 12 horas hay entre un 20 a un 60% de probabilidades de salvarlo, 20% después de 24 horas. Para el diagnóstico, además de lo ya mencionado, si aún quedan dudas, hay dos elementos que ayudan mucho: el signo de Prehn y la ya mencionada ausencia del reflejo cremastérico. El signo de Prehn consiste en levantar el testículo afectado y ver si el dolor disminuye, en cuyo caso se habla de un signo de Prehn positivo, típico de otra condición llamada epididimitis, asociada a infecciones. Si el dolor sigue igual, el signo es negativo, y es lo que ocurre en una torsión testicular. La ausencia del reflejo cremastérico consiste en que, normalmente, si se estimula de manera sutil, ya sea con un palillo o con un dedo, la parte interna de uno de los muslos del paciente, la porción del músculo cremastérico de ese lado se contraerá y ese testículo ascenderá suavemente. El músculo cremastérico es una fina capa de músculo que es parte de las capas que rodean al testículo. Si este reflejo no ocurre, se asocia fuertemente a una torsión testicular. Eso debería ser suficiente, pero si aún persisten las dudas, se realiza ultrasonografía Doppler del escroto, un examen imagenológico que nos muestra el interior del escroto para poder mirar los testículos y ver que el afectado debería estar aumentado de volumen. También deberíamos ver alteraciones en la circulación, necrosis y el cordón espermático enrollado, que se llama signo de Whirlpool. Con todo esto, la única solución es realizar una detorsión del testículo, que generalmente debiese realizarse hacia afuera, pues 2/3 de las torsiones son hacia la línea media. Pero si nos damos cuenta de que no hubo efecto, simplemente giramos hacia el otro lado. Esto se hace para reducir el dolor, pero después igual hay que llevar a Bartolomeo a cirugía, donde pueden suceder dos operaciones. Primero, se desenrolla el cordón espermático y luego se realiza una orquidopexia, que consiste en fijar el testículo al escroto para evitar que se vuelva a enrollar. Y quizá se le haga lo mismo al otro testículo, porque una vez que sucede la torsión aumentan las probabilidades de que vuelva en cualquiera de los dos testículos. La segunda opción, y que deseamos que no suceda, es que el testículo haya muerto y por ende haya que sacarlo, en la llamada orquiectomía. La verdad, no sé qué ocurrió con Bartolomeo después, puesto que el caso clínico no lo menciona, así que lo dejo a su imaginación. Espero que el video les sirva. Cuídense y adiós.